Nos volvemos a encontrar aquí, en Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. En tiempos de crisis, Dios levanta hombres que den respuestas de aliento y de esperanza. Y uno de ellos fue Jeremías. En medio de una crisis que estaba viviendo el pueblo, Dios lo levanta a él. Y él mismo escribe el libro de las Lamentaciones. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 22 al 26. Miren las palabras de esperanza con las cuales él se levantaba en medio de la crisis. Dice la Escritura. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Nuevas son esperar en Él. En tiempo de crisis, en tiempo de tomar decisiones, la única respuesta es confiar en el Señor y esperar en Él. En esta mañana hay una palabra para tu vida, para edificarte, para traer respuesta a la necesidad o a la circunstancia que estás viviendo. Oremos al Señor para que tengamos el corazón bien dispuesto para escuchar esta palabra. Querido Dios soberano, en esta mañana reconocemos tu grandeza y tu bondad. Reconocemos que tú eres el Dios de los cielos, grande y misericordioso, que tú conoces nuestras necesidades y sabes de qué cosas, Señor, necesitamos y la forma como debemos orar. En esta mañana disponemos el corazón para escuchar tu voz a través de tu palabra. En esta mañana disponemos nuestro corazón para aprender a ser obedientes y para vivir de acuerdo al propósito por el cual fuimos llamados. Te damos muchas gracias por tu siervo, quien trae el mensaje de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate, hay una palabra de bendición para tu vida. Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de iglesia virtual, donde queremos llegar a su lugar, a su casa, con una palabra que está asociada con lo que compartimos en la presencialidad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios bendice tanto al pueblo judío? A pesar que ha pasado por diferentes persecuciones y intentos de aniquilación, el pueblo hebreo siempre ha sobrevivido frente a las circunstancias que la historia le ha presentado. Y hay una razón, son el pueblo de la promesa. Es el pueblo al cual Dios le prometió que lo bendeciría a pesar de cualquier circunstancia que pudieran vivir. Por eso, en 1948, las Naciones Unidas establecen a Israel como nación y ocurre el milagro de estar allí de volver a la tierra cuando se pensaba que no se podía ocurrir eso porque las circunstancias eran imposibles que Israel se estableciera como nación. Pero el mundo conoció al Dios de lo imposible, al Dios que hace lo imposible para cumplir las promesas. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hay una relación muy interesante en la Biblia acerca de la bendición sobre Abraham y la bendición sobre los creyentes. Es más, la Biblia habla en Gálatas que Abraham se convierte en el padre de la fe y en el padre de los creyentes. O sea, la bendición que Dios le da a la vida de Abraham, en Abraham hay una promesa y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y seguramente, indudablemente, se está refiriendo a que a través de Abraham vendría el Mesías, nuestro amado Señor Jesús. Y en Jesús somos bendecidos todos. Pero, ¿será que solamente tiene que ver la bendición de Abraham acerca de nuestra salvación por la fe a través de Jesús? ¿O tiene algunas otras implicaciones? Cuando usted empieza a leer el contexto de la Biblia, cada promesa que Dios le da a Israel, será nación santa, serás real sacerdocio, será mi pueblo escogido. Cada una de esas promesas se repite para la iglesia.
El apóstol Pedro habla acerca de eso y nos dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si podemos ver un contexto de las Escrituras, podemos ver que la iglesia, como lo usa la figura del apóstol Pablo, es el injerto en la vid, es colocada en la vid, que es Israel, y hacemos parte de eso, somos añadidos por la fe y por la obra de Cristo para ser herederos de algo que nos era extraño. Y eso debe tener un valor maravilloso para nosotros. Esto no significa que debamos optar con costumbres, cultura hebrea, o usar kipá o cualquier otro tipo de cosas que representen al pueblo hebreo. No, pero sí podemos asociarnos con el Dios que bendijo a Israel, que bendice a Israel y que bendice a su pueblo, que bendice a la iglesia. Para eso permítame que podamos profundizar en unos minutos acerca del pacto de Dios con Abraham, lo que es llamado el pacto abrahámico. Algunas personas que están en contra de los pactos dicen que en la Biblia solo hay dos pactos, el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, y el nuevo pacto que establece Jesús con nosotros. Pero la palabra pacto, que significa alianza, ¿no? Acuerdo, es un compromiso que Dios hace y aparece en la vida de Abraham, el pacto con Abraham, el pacto davídico también aparece, el pacto con David. Y creo que, bueno, es interesante también ver ese uso de esa palabra. En Génesis capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este es un año antes de que Isaac naciera. Es el año definitivo, es el año del cumplimiento para Abraham. Es el año donde Abraham ha tenido que esperar. Recuerde que Abraham es llamado por Dios cuando tenía 75 años. Y ahora han pasado un poco de años, está en una tierra extraña. Parece que para muchos podría haber sido que Abraham ha fracasado, pero Abraham está siendo bendecido por el Señor. No solamente porque ha crecido, ha multiplicado, ha prosperado. Abraham era un hombre, la Biblia dice que era riquísimo, era un hombre que en medio de las dificultades, del hambre que había caído sobre la tierra, Abraham había sido bendecido por el Señor. Pero Abraham tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y creo que esto es importante porque quiero asociarlo con nosotros. Quiero asociarlo con nuestra historia. Quiero asociarlo con esa bendición que nosotros podemos obtener. Y es la bendición de encontrarnos con el Dios que todo lo puede. Esa es una parte muy importante. Dios se le aparece a Abraham y se le aparece en el momento de mayor crisis, en el momento donde era imposible que algo ocurriera. En el momento donde las circunstancias de la vida le decían, tú no vas a poder tener un hijo, no vas a poder tener un heredero. O sea, esta tierra, todo lo que tiene, lo va a heredar Eliezer, tu siervo Damaseno. Pero Dios se le aparece para decirle, mira, yo soy el Shaddai. Esa es la palabra del Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el violentamente poderoso. O sea, el que todo lo puede. Y creo que esto es fundamental porque hasta que no nos encontremos con ese Dios que todo lo puede, no vamos a desarrollar una fe. O sea, para Dios no hay nada imposible. Ahora, puede que Él lo haga o no lo haga, pero para Él no hay nada imposible. Es lo que creyeron los amigos de Daniel cuando enfrentan a Nabucodonosor y le dice, sepa, oh rey, que el Dios de a quien somos y a quien servimos nos puede librar de tu mano. Y si no fuera así, tampoco vamos a adorar a esos dioses o a esa imagen que ha levantado. Y ese es el conocimiento que nos lleva a lo sobrenatural. Todos conocemos que fueron lanzados al horno de fuego y no se quemaron. Y estaba ahí, apareció el cuarto que era semejante al Hijo de los dioses, ¿no? Posiblemente una cristofanía, una aparición de Jesús.
y ellos salen de ese lugar en victoria sin sufrir ningún daño, porque se encontraron con el Dios Todopoderoso. Yo quiero hoy decirte que tenemos que tener un encuentro con el Shaddai. Tenemos que tener un encuentro, caer de rodillas y decirle: Señor, tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, para mí es imposible, pero para ti nada es imposible. Pero hay esa demanda, ese encuentro genera una demanda. Y la demanda es: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, sé fiel. El encontrarse con el Dios Todopoderoso no es: ay, qué rico, me encontré con Dios, Dios me va a bendecir, o Dios me va a proteger, o Dios me va a prosperar. No, eso genera una responsabilidad. Y esa responsabilidad es: camina conmigo. O sea, que tus caminos estén delante de mí, que tus acciones entiendas que yo las veo. Poderosísimo eso. Es ser conscientes que si nos encontramos con el Dios Todopoderoso, cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que permitimos en nuestra vida, Él las ve. Y eso pues tiene que llenarnos o de alegría, o de temor, o de humillación delante del Señor, para decirle: Señor, ayúdame a caminar delante de ti y a ser perfecto delante de ti. Esa palabra perfecto no significa sin errores. Esa palabra perfecto significa fiel, sé fiel. Significa camina, no te desvíes, sé leal al Señor. En alguna ocasión estaba leyendo la historia de los padres de la iglesia, que se le llama a los padres de la iglesia la generación que se convirtió después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Son la generación que se levantó, los líderes. Y hubo, sin lugar a dudas, líderes poderosísimos, entre ellos un hombre llamado Policarpo, que era obispo de Alejandría, y era un hombre que había caminado con el Señor, y cuando fue capturado para ser llevado a la sentencia de muerte por ser cristiano, sus amigos, que eran influyentes, le recomendaron, le decían: niega al Señor, di que no eres cristiano y te vas a salvar, es tan fácil. Y él dice: tantos años Él ha sido fiel conmigo, ¿cómo le voy a negar en esta hora? Piensa en esto: cuánto el Señor ha sido fiel con nosotros, ¿cómo le vamos a negar en esta hora? Es necesario caminar con el Señor y caminar bajo su presencia todos los días de nuestra vida y andar delante de Él y ser perfecto. Ahora, en el versículo 2 dice: y pondré mi pacto, y habla de la palabra pacto allí, ¿no? Entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Qué interesante que el Señor, hablándole, le dice: yo voy a colocar el pacto, pero el pacto yo lo comienzo. O sea, Dios es quien comienza el pacto. O sea, quien provoca el acuerdo y la alianza no es Abraham, es Dios. Es Dios que dice: yo voy a hacerlo. O sea, yo voy a hacerlo porque quiero hacerlo, porque puedo hacerlo y porque voy a realizarlo. O sea, el pacto va a ser entre mí, entre lo que soy yo y lo que eres tú, ¿no? No va a comenzar en ti. Este es un pacto incondicional en Abraham. Bueno, condicionado, digamos, anda delante de mí, sé perfecto, pero era un pacto que tenía que ver con una alianza. Y esa alianza dice: y te multiplicaré en gran manera. Ahora, Abraham empieza a Dios soltarle algunas bendiciones. Uno, la bendición de Dios sobre Abraham, y Dios bendijo a Abraham. Creo que lo mismo que el Señor coloca sobre nosotros, y el Señor te bendecirá. Y creo que es lo que experimentamos. La bendición de Dios no es ser millonario. Porque algunos asocian eso entre si tienes o no tienes recursos. La bendición de Dios es que puedas ser próspero en todas las cosas. Es que puedas ser feliz con lo que tienes. Es que puedas vivir tranquilo. Es que puedas caminar con fidelidad. Es que no te aferres o no nos aferremos a las cosas de esta tierra, sino que podamos andar livianos, como algún poeta latinoamericano decía, que es necesario andar con un equipaje liviano, pero que en ese equipaje esté el Señor, ¿no? Que el Señor esté allí. Y te multiplicaré en gran manera. Yo creo en esa palabra. Yo creo que la bendición está asociada con la multiplicación. Tenemos un Dios que nos bendice. Mire esto: cuando Jesús le entregan la lonchera del niño, ¿no? Los panes y los peces.
5 panes y 2 peces para alimentar a más de 15,000 personas, 5,000 personas que se contaban solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Y ahora eso no alcanzaba en las manos de los discípulos, no alcanzaba en las manos del niño, no alcanzaba en las manos de ninguno de los que estaban allí, pero en las manos de Jesús las cosas cambian. Porque Dios es el Dios que te multiplica o que multiplica. No es solamente el Dios todopoderoso, es el Dios de la multiplicación. Entonces Jesús tomó esos panes y esos peces, dice, y los bendijo. Y lo repartió, y lo partió, y lo repartió. Y dice que se alimentó toda la multitud y sobraron 12 cestas. Sobró. El Dios que multiplica, no multiplica si primero no bendice. O sea, cuando tú quieres la multiplicación, pero no quieres la bendición de Dios es importante. Que el Señor, y esa bendición se encuentra en el secreto. Esa bendición no se encuentra afuera, no se encuentra en un lugar extraño. Esa bendición se encuentra en la presencia del Señor. Por eso Dios le dice, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. O sea, vendrá una multiplicación. Piensa un momento en esto. Abraham no vio la multiplicación, pero creyó en la multiplicación. O sea, lo que Abraham vio fue a tener a su hijo y ver crecer a su hijo y ver a su hijo ser bendecido con 2 hijos y alcanzar a ver tal vez su generación, pero no vio la multiplicación. Recuerde que incluso cuando Jacob entró con José a Egipto, ya siendo José el gobernador de Egipto, la escritura dice, y 75 miembros de la familia entraron. Bueno, era una familia numerosa, pero no era la familia que Dios le estaba diciendo en este momento, y te multiplicaré. Pero en Egipto se multiplicaron y llegaron a ser más de 2 millones de personas. Y a causa de la multiplicación de Israel, pues se levantó un faraón que no conocía a José y los hizo esclavos. Ahora, la multiplicación va a generar envidia en los que te rodean. Cada vez que Dios te bendice y multiplica lo que Dios ha colocado en tus manos, va a haber una reacción, va a haber gente que se va a molestar, el infierno se va a molestar, porque Dios te está dando la bendición y multiplicándote. Por eso, la actitud nuestra cuando frente a la multiplicación o frente a la promesa de la multiplicación es esta. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Abraham entiende que está frente a un escenario nuevo. Abraham había tenido un encuentro con el Señor en varias ocasiones, pero ahora Abraham se encuentra frente a este escenario del Dios Todopoderoso. Por eso él se postra en señal de adoración. Se postra sobre su rostro para reconocer que Dios es el Señor de su vida. Y Dios le continúa diciendo algunas cosas. He aquí mi pacto es contigo. Eso es maravilloso. Yo tengo un pacto personal contigo. O sea, el pacto no es con Sara, no es con el vecino. Mi pacto es contigo. Y esto nos habla de un Dios que quiere relacionarse personalmente con nosotros. Mi pacto es contigo. Creo que el Señor está soltando esta palabra sobre nosotros, diciéndonos en esta mañana, mi pacto es contigo. Yo hice un pacto con ustedes, pero es un pacto contigo. Yo entro en alianza contigo. Cuando pensamos en el pacto con nuestro Señor Jesús, el nuevo pacto en su sangre, es un pacto con nosotros. Es el Señor diciéndote y diciéndome hoy, mi pacto es contigo. Entiende eso. Yo tengo un pacto contigo. Y ese pacto contigo va a hacer que tú en esa multiplicación, y le amplía la visión, le dice, serás padre de muchedumbre de gente. Y entonces Dios entra a cambiar su nombre. Y por eso dice, ya no será llamado Abraham, ¿no? Sino que ahora será tu nombre Abraham, porque eres padre de muchas multitudes. Yo le he explicado que el cambio del nombre de Abraham es increíble, porque lo que hace Dios es inyectarle una letra al nombre, ¿no? La letra Het, que es una letra que es usada en el nombre impronunciable de Dios y que suena como una respiración. Es como cuando el hombre respira y está hablando del soplo de Dios sobre la vida de nosotros, ¿no? Y recuerde que el hombre fue hecho
por el soplo del Espíritu. Y es el Espíritu Santo entrando en la mitad del escenario de Abraham. Ahora será Abraham, ¿no? Ese Abraham significa que ahora algo será distinto porque Dios está dentro de él, dentro de su nombre, dentro de su esencia, dentro de lo que es él, y va a impulsarlo a que pueda caminar en algo nuevo. Abraham. Y creo que es importante eso, porque la Biblia dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Apocalipsis dice, y al que venciere le daré un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca. Piense en esa asociación, en esa herencia sobre Abraham, en ese nombre nuevo de Abraham, y piense que cada cosa que está ahí está relacionada también con la promesa que Dios nos da a nosotros como iglesia. Y después vuelve a decirle, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y mire lo que dice el versículo 8, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán. Eso significa un lugar. Ahora, permítame ir concluyendo con esto. Cuando veo la bendición de Dios sobre Abraham, es una bendición de un hombre que le creyó a Dios. Es la bendición del hombre que le cree a Dios. Y creo que es la bendición que nosotros podemos alcanzar si le creemos a Dios. Pero no solamente es creer, no solamente es decir, le creo, sino accionar. Recuerde que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, Abraham le creyó, pero tuvo que sacrificar a su hijo. Abraham le creyó, pero tuvo que llevar al muchacho al monte de Moriah para entregarlo al Señor. O sea, el creer no es solamente un asunto de confesión, no es solamente decir, sí, yo creo en Dios. Santiago dice, ¿crees en Dios? Aún los demonios creen y tiemblan. Pero no es simplemente decirlo, es vivir para eso. Y creo que ese accionar de fe que el Señor nos da, nos va a permitir crecer en nuestra dinámica para alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, aquellos sueños que Dios tiene para nuestra vida. Pero Abraham tuvo que hacer varias cosas. Primero, Abraham fue un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo. A dejarlo todo. ¿Sabes que a veces vivimos una vida cristiana y con reservas? Vivimos una vida cristiana donde nos estamos reservando cosas para nosotros. Pero sabes, hoy si queremos experimentar la bendición que vino sobre Abraham, tenemos que estar dispuestos como Abraham a dejarlo todo, a entregarnos todo en él, a que Dios sea primero. O sea, Dios no puede tener un lugar secundario en nuestra vida. No puede ser en la agenda del domingo, ay, si hoy tengo que ir a la iglesia porque tengo que tener tiempo con Dios. Y algunos ni eso lo hacen, ni siquiera es su prioridad. Porque tienen otras agendas. Pero no podrás tener la bendición de Dios si no estás dispuesto a que Dios sea lo primero. O sea, no puedes negociar una vida donde Dios no sea lo más importante. Es la reunión que tenemos que tener con Dios. Cuando comenzamos el ministerio con mi esposa en el Oldanillo Valle. Teníamos una persona que asistía allí, que tenía un negocio donde vendía algunas cosas, una colchonería y una mueblería. Y el día mejor para la venta era el domingo, pero tenía el culto en la mañana, así que a veces cuando él iba a salir para la iglesia, llegaban a comprarle y a veces llegaba tarde o no llegaba. Un día él tomó la decisión sin que nadie le dijera, solamente él por su fe dijo, pastor, he tomado la decisión que voy a cerrar el negocio en el momento que vengo a la iglesia y después lo abriré cuando llegue a casa y el Señor me bendecirá. Él no tenía trabajadores para dejar allí vendiendo, así que empezó a hacerlo y llegaba a veces la gente justo cuando estaba saliendo y dije, qué pena, pero tengo un compromiso que es más importante que todo. Si quieres, después de esto, puedes venir a las 12 y a las 12 te atiendo. Y empezó a hacerlo. Y Dios empezó a bendecirlo en gran manera. La gente ya sabía que a esa hora no podía ir porque era la hora de la cita con Dios. ¿Qué tan importante es Dios para nosotros? Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo.
No podemos vivir una vida de fe si no estamos dispuestos a entregarlo, no a dejar solamente, sino a entregar toda nuestra vida. Y estuvo dispuesto a tener una amistad con Dios. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pocas personas en el Antiguo Testamento, por no decir que solamente Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero Jesús nos dice a nosotros, le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervos, a partir de hoy os llamaré amigos. Hoy yo quiero que oremos para que las bendiciones que tenemos, a las cuales tenemos derecho por ser descendientes de Abraham en cuanto a la fe, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y nuestro Mesías, pueden alcanzarte. Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese linaje escogido significa que hay un real sacerdocio en tu vida, pero también esta palabra también te alcanzará. No serás cola, serás cabeza donde Dios te coloca. También esta bendición te alcanzará. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que no te bendijeren tampoco bendeciré. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que anima nuestra fe para caminar contigo. Bendice, Señor, a cada uno y que nos permitas estar dispuestos a vivir delante de ti, a caminar delante de ti y ser perfecto. Y hoy, al encontrarnos con el Shaddai, con el Todopoderoso, con el Dios que todo lo puede, primero caemos, Señor, humillados y te decimos perdónanos y ayúdanos, Señor, que a partir de hoy nuestros caminos estén delante de ti y que todo lo que hagamos, Señor, sea, Señor, agradable para tu gloria y para tu honra. Es el pacto que establecemos contigo para que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sometemos nuestro caminar a la voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. El Señor cómo nos sorprende con su palabra. El Señor cómo sabe darnos respuesta a su palabra. Así que no te puedes desconectar de Casa Cristiana. Siempre conéctate. Dios tiene una respuesta para tu vida. Jeremías, en tiempos de crisis, podía confiar que su herencia venía del Señor. Y en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24 y 25, dice lo siguiente. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos deben estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también muchos sueños y muchos anhelos debemos colocarlos en dependencia al Señor. No te independices en esa área de tu economía del Señor. Haz de Él tu compañero. Sobre todo, haz de Él tu jefe. En esta mañana quisiera que oráramos juntos por ese sueño, por ese emprendimiento, por ese capital, por aquel recurso que tal vez está detenido. Y que de la misma forma como Jeremías lo expresaba en su libro de Lamentaciones, yo esperaré en Él. Porque es bueno esperar en el Señor. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero bendecir la economía de mis hermanos y amigos que nos acompañan. Quiero poner delante de tu presencia sus sueños, sus proyectos, emprendimientos, capitales, los recursos que necesitan, Señor. Quiero pedir que ellos te honren en su economía, en su estilo de vida, y que ellos todo lo que hagan provoque gloria a tu presencia. Bendice lo que hacen sus manos, dales creatividad, dales mayor capacidad, para que en esa capacidad te honren y te bendigan. Bendícelos con tu poder y con tu autoridad y con tu unción, y que en tu gracia, dales más gracia, para que en esa gracia, Señor, se abran las puertas que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. No te desconectes de Casa Cristiana Internacional. Tenemos encuentros, nuestros altares familiares, de lunes a jueves. Nuestros encuentros también de reuniones virtuales en tiempo real. Conéctate con nosotros. Recuerda, Casa Cristiana Internacional es tu iglesia, es tu hogar y es tu casa, aquí en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que estés alerta cada vez que estemos subiendo un mensaje de bendición. No te desconectes. Dios te bendiga.